Los podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de CEIM. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cotizaciones sociales que van incrementándose y cada vez preocupan más, lógicamente, a nuestras empresas. Y qué mejor que contar con una empresa asociada, una gran empresa reconocida mundialmente como es KPMG Abogados, para que nos ilustre de esta nueva circunstancia para las cuentas de resultados de nuestras empresas. Tenemos la suerte de contar hoy con Francisco Carramolino. Muchas gracias por estar en los podcasts de CEIM. Y bueno, es socio de KPMG Abogados, especialista en estos temas de práctica de gestión de nóminas y de administración de personal, con experiencia, más de 25 años en la materia y asesorando pues, a grandes empresas sobre esta cuestión. Muchas gracias. Gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros. Muy bien, Francisco, las cotizaciones sociales tienen varias acciones o varios ítems, ¿no?, en los cuales se clasifican. Están las contingencias comunes, las contingencias profesionales y los conceptos de recaudación conjunta. Pero así como las contingencias profesionales pues mantienen estable su tipo de cotización, aunque la siniestralidad baja, eso es cierto, con lo cual se recauda más, y las contingencias de recaudación conjunta también más o menos van manteniendo su tipo. Sin embargo, en contingencias comunes pues hay novedades que perjudican notablemente a nuestras empresas, como bien conoces, y entre ellas la subida de las bases máxima y mínima. Si nos puedes comentar un poco cómo ha sido para 2025 este incremento. Sí, perfecto. Pues os cuento, ¿no? Y intentarlo hacer práctico y ameno, entendible para todo el mundo, porque son aspectos un poco prácticos o un poco técnicos. Pues todos los ejercicios se producen las actualizaciones de los topes mínimos y los topes máximos de seguridad social. Los impactos que tienen los topes mínimos y máximos son los siguientes. No puede cotizarse por debajo del tope mínimo y, con algunas excepciones que podremos comentar también durante la sesión, pues tampoco se puede cotizar por encima de ese tope máximo, ¿no? La particularidad es que uno y otro se actualizan en función de indexaciones que hay a regulación normativa. Por ejemplo, el tope máximo se actualiza en función del incremento, el IPC, porque es el incremento que se produce para la revalorización de las pensiones. Y además, de forma transitoria hasta el ejercicio 2050, ese incremento del tope máximo de cotización es el IPC más un 1,2%. Claro, está por encima del IPC el incremento que experimentan las empresas. Efectivamente, ¿no? Es decir, las pensiones se revalorizan conforme el IPC, en cambio, la base máxima de cotización es en ese porcentaje más un 1,2%, ¿vale? En cambio, el tope mínimo o la indexación de la actualización del tope mínimo se hace en función del incremento del salario mínimo interprofesional. Entonces, lo que ha sucedido en este ejercicio 2025 es que pues desde enero se conocía perfectamente cuál era la cuantía que existiría para el tope máximo de cotización, que estamos hablando de un importe mensual de 4.909,50 euros, pero si bien había un Real Decreto que establecía la actualización del salario mínimo interprofesional, el mismo no fue convalidado en el Congreso de los Diputados y, por tanto, se ha producido una cierta controversia, de tal manera que en el mes de enero de 2025 no se conocía cuál iba a ser la nueva base mínima de cotización y, por tanto, se ha aplicado la base mínima de cotización del ejercicio 2024 y ya en el mes de febrero de 2025, una vez publicado un nuevo Real Decreto que ya actualizaba el salario mínimo interprofesional, ha permitido también actualizar la base mínima de cotización, ¿no?, que se ha publicado el 25 de febrero. Bueno, un nuevo ejemplo más de inseguridad jurídica normativa que ha afectado mucho a las gestorías, que nos han comunicado que en enero pues, han tenido que hacer una
nómina con las bases mínimas de cotización del ejercicio anterior, efectivamente. Y base mínima que al aumentar el salario mínimo por encima del 4%, pues lógicamente repercute en esa base mínima, es decir, más costes por encima del IPC, tanto por arriba como por abajo. Sin duda, en ambos casos, efectivamente. Y luego además, y quizás sea lo más interesante de este podcast de hoy, son esos nuevos conceptos que vienen a incrementar aún más los costes sobre el empleo y por tanto a dificultar al fin y al cabo la creación de más puestos de trabajo Sí. en este país. Y uno de ellos es el mecanismo de equidad intergeneracional. Este es el segundo año en el que se aplica, pero que viene también con una vuelta de tuerca con respecto al primer año en el que se aplicó, que fue el ejercicio anterior. Sí, efectivamente. Es decir, está, por un lado, la cotización vinculada al mecanismo de equidad intergeneracional. Es una cotización que se viene aplicando ya desde el ejercicio 2023 y que está prevista que se mantenga hasta el ejercicio 2050. Es una cotización finalista, es decir, el propio legislador lo que establece es que es una cotización vinculada a facilitar la sostenibilidad del sistema vía cargo exclusivamente de contribuciones sociales, ¿no? Y que afecta tanto al trabajador como al empresario. Se establece un periodo transitorio en el que entre el 2023 y el 2029 se va a ir incrementando este tipo de cotización y el aplicable para el ejercicio 2025 es un 0,8%. Ese 0,8 se distribuye en un 0,67 para la contribución empresarial y un 0,13 para el empleado. Y sí hay una novedad en el ejercicio 2025 y es que se incorpora una nueva cotización, que es la cotización adicional de solidaridad, que si quieres te comento también. Sí, porque esa afecta por encima de la base máxima, pero si no me equivoco no tiene luego repercusión en la pensión que vaya a percibir el trabajador. Efectivamente, así es, ¿no? Y además tiene, sin duda son elementos de contribución adicional que hay que aplicar, pero que tienen características diferentes, ¿no? Es decir, si bien el mecanismo de equidad intergeneracional se establece en función de la retribución que tiene la persona y siempre considerando los topes de los que hablábamos, es decir, entre el tope mínimo y el tope máximo del que estábamos hablando, es decir, ese 0,80 se aplica hasta el tope de 4.909,50 euros de retribución mensual. Sin embargo, la cotización adicional de solidaridad lo que pretende es aplicar un nuevo tipo de cotización que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025 exclusivamente para aquellos empleados que tengan una retribución que esté por encima de la base máxima, ¿no? Es decir, aquellos que tengan una retribución mensual superior a 4.909,50, ¿no? O en cómputo anual superior al importe anual correspondiente, ¿no? De nuevo, es una cotización que también afecta al trabajador y a la compañía y que va a estar con nosotros durante un tiempo, porque va a estar hasta el ejercicio 2045. La particularidad de esta cotización es que, como digo, se va a aplicar sobre la retribución real, es decir, por aquello que esté por encima que exceda de la base máxima de cotización. Y además se hace a través de un mecanismo que es un poco difícil de explicar o que es un poco más complejo, pero que intento hacerlo lo más ameno posible, Luis. Y es entre el importe que exceda del tope máximo de cotización mensual, es decir, de estos 4.909, hasta el 10% se aplica un porcentaje. Entre un 10% y un 50% se aplica un porcentaje. Y hay un tercer tramo a partir de ahí. Es progresivo en función de la remuneración que percibe el empleado. Ahora bien, va a acabar grabando o va a acabar aplicándose esta contribución a la totalidad de la retribución que perciba esa persona. Los porcentajes también, como digo, son para el empresario y para el trabajador en un porcentaje de 80-20 aproximadamente. Es decir, que penaliza de alguna manera a los trabajadores más cualificados, que son los que perciben unas retribuciones más elevadas y precisamente gracias a su mérito y su capacidad han conseguido una retribución que
que viene a ser gravada dos veces, una por el IRPF y otra por esta nueva cuota adicional. Sin duda, ¿no? Es así y es un mecanismo un poco intermedio que viene a destopar las bases máximas de cotización y que efectivamente pues afectan a esos profesionales más cualificados, con mejores retribuciones, con mayores aportaciones, porque van a empezar a ver algo que se le detrae de su retribución que no existía con anterioridad. Sí, está claro que todas estas herramientas están diseñadas con el objetivo de fomentar la sostenibilidad de un sistema de seguridad social que necesita pues, percibir inyección por parte del Estado todos los años, porque por sí solo, por las cotizaciones, no sería capaz de afrontar todo el gasto en prestaciones, tanto por las jubilaciones que hay crecientes en los últimos años, como por la cuantía de las pensiones, que también se van incrementando, y también por otros elementos como el desbocado incremento de las bajas por incapacidad temporal, por contingencias comunes, por ejemplo, que van lastrando las cuentas de la seguridad social, y de ahí viene que sea necesario estas inyecciones económicas. Lo que pasa es que las empresas, y tú lo verás en tu día a día, las compañías, pues ven que cada vez tiene más peso esta circunstancia, las cotizaciones sociales, en la contratación, en el día a día, en la gestión de recursos humanos. Te pregunto ahora, Francisco, ¿crees que los empleados son conscientes de hasta qué punto se ha incrementado la presión sobre la compañía en estos conceptos de seguridad social? O dicho de otra manera, como se ha propuesto desde estas organizaciones empresariales, sería conveniente que el empleado pues incluso fuera él mismo quien hiciera el ingreso, ¿no?, de esas cotizaciones, para que visualizara de hecho, de forma real y fehaciente, hasta qué punto lo que percibe de salario es mucho menos de lo que realmente tiene el coste empresa. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que si bien son nuevas medidas que probablemente desde la perspectiva empresarial se está siendo muy consciente porque incorpora un incremento de costes y por tanto pues puede afectar a su productividad, al establecimiento de sus presupuestos, inclusive al ejercicio de las contrataciones, tiene un impacto muy menor en el empleado. Entonces no se visualiza de forma tan concreta, ¿no? Es cierto que hay iniciativas ya desde hace años, pues se establece que en los recibos de salarios se informe de las contribuciones que efectúa la compañía por cuenta de cada uno de los empleados, con el objetivo de intentar hacerlos partícipes de las cargas sociales o las contribuciones sociales en el que el empresario, por la relación laboral, pues está también contribuyendo, ¿no? Pero yo creo que tengo cierta sensación, y eso que me dedico a esto desde hace 25 años, de que en ocasiones el recibo de salarios es algo parecido al recibo de la luz, ¿no? Y no es... Que vas a la cantidad final que aparece. Exactamente, ¿no? Está compuesta por un elemento significativo de elementos y por tanto no es tan sencillo de identificar, ¿no? Y por tanto, aunque sea información que exista en el recibo de salarios, pues a lo mejor no proporciona ese impacto o esa consciencia que tal vez se quiera plasmar en el mismo, haciendo partícipe al empleado de conocer cuál es la contribución total de seguridad social que se produce por esa relación laboral, ¿no? Por tanto, a lo mejor alguna otra medida que fomentase esa conciencia, pues seguramente pueda ser bienvenida. Sí, y finalmente, Francisco, muchísimas gracias por todo lo que nos estás informando. ¿Estás detectando en tu día a día que efectivamente la barrera para acceder al empleo se está elevando precisamente por estos nuevos costes? Es decir, las compañías ahora son más reacias a lo mejor a incrementar plantilla porque bueno, los costes de cotizaciones cada vez se elevan por encima del IPC, como acabamos de decir. Si nos vamos a los datos, el mercado de trabajo funciona bien, entonces hay que felicitar un poco al entramado empresarial en ese sentido, pero sin duda sí se ve que lógicamente
antes de efectuar cualquier tipo de contratación o en la propia planificación de los presupuestos y de contrataciones futuras, lógicamente se tienen en consideración estos elementos. Sobre todo las pymes, entiendo, claro. Efectivamente, ¿no? Porque sobre todo son las pymes y medianas empresas las que pues, pueden tener algo más de dificultad para acometer este incremento de cargas sociales, porque hay que tener en consideración que no es que se vayan a producir en el ejercicio 2025 y se vayan a mantener lineales a lo largo de los siguientes ejercicios, sino que van a ir incrementándose paulatinamente y, por tanto, la misma masa laboral que tengo hoy, pues ya soy consciente de que si bien era habitual que cada ejercicio se fuese incrementando, ahora se va a incrementar en un porcentaje algo superior y, por tanto, bueno, no sabría decir si impacta mucho en términos de contratación, pero lo que está claro es que se examina con que la más barrera va cuidado. subiendo, la barrera va subiendo para que el desempleado la salte y acceda a un puesto de trabajo. Exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, por la información que nos has dado, el análisis de las cotizaciones. Está claro que las empresas tienen que estar asesoradas y cada vez mejor porque estos elementos son técnicamente complejos y antes de contratar o antes de hacer un diseño de plantilla hay que tener todo el puzzle para que las piezas encajen y la empresa sea rentable, porque si no es rentable, pues entonces no seguirá adelante. Sin duda, gracias a vosotros y efectivamente, ¿no? Pues oye, efectivamente cada vez son elementos más de los aspectos técnicos a tenerlos en consideración, porque son costes a tener en cuenta y encantado de ayudar a que se conozca un poco mejor. Gracias. Hasta aquí este podcast de CEIN, donde hemos analizado con Francisco Carramolino, socio de KPMG Abogados, las cotizaciones sociales y los incrementos que se van experimentando en estos últimos ejercicios.